Arrancamos el análisis de este gabinete y de acuerdo al boletín de gobierno del estado iremos atendiendo algunos de ellos. Por obviedad de tiempo vamos a tener que omitir algunos. Mario Álvarez Michaus en el ISPEA, un panista que ha estado dentro y fuera de los últimos 3 gabinetes estatales. Y más bien fuera en el tema del gabinete de Martín Orozco. Durante todo el sexenio de Martín Orozco estuvo más bien fuera de la administración. Destacó fundamentalmente con Luis Armando Reynoso Femat, donde tuvo alguna participación en el Instituto de la Juventud. Después fue diputado, si no mal recuerdo, con Carlos Lozano alguna temporada. Un tipo con trayectoria, esposo de la diputada Almailda, aunque son perfiles políticos que juegan básicamente separados, pero pues es un hombre muy competente que ha estado Medina al frente de la Canadevi, exactamente. Bien, de la Cámara de... ellos que son... ellos se dedican a la venta de bienes raíces. Venta de bienes raíces, ¿verdad? Muy bien. Pati Cárdenas del IAM tiene cosas que comentarse. Pati Cárdenas es una activista muy particularmente vinculada últimamente a los temas de género. En el Instituto de la Mujer, pues básicamente pues lo que intenta es llevar la agenda esta que ella ha patrocinado a través de este grupo denominado 50+1, del cual ella era la coordinadora. Y pues básicamente pues tiene esta lógica o este perfil que ha construido en los últimos tiempos de empoderamiento de la mujer, lo cual pues vamos a ver hasta qué punto logra tener oportunidades importantes en este momento que se está imponiendo la lógica del gabinete paritario de 50% con participación de mujeres, ¿no? Pero siendo funcionaria del patronato de la feria, por cierto, muy eficiente, muy activa, con el secretario de turismo que le pusieran y jefe de turismo y de patronato, pues ella fue candidata a diputada por Movimiento Ciudadano en una pasada elección. ¿Cómo estuvo eso? De hecho, fue delegada más. Si no recuerdo si fue candidata, pero fue delegada del partido. Tuvo una participación operativa importante. De hecho, políticamente en algún momento se le ligaba mucho con Jorge López, el grupo del gobernador. En algún momento esto se distanció, hubo un rompimiento por ahí políticamente muy sonado. ¿Entre quién y quién? Entre Jorge López y Patricia Cárdenas. Ya. Y ella básicamente se enfocó a este proyecto de alguna forma de activismo a través del 50+1, de esta organización de mujeres que ella presidía, y ahora básicamente lo que está de alguna forma es encabezando esta bandera en el gabinete de Tere Jiménez con el tema de mujeres en el Instituto de la Mujer, ¿no? ¿Quién capitaliza la organización 50+1 que ella impulsó? Pues yo creo que tendría que quedar a la vista pues que hay algunos perfiles de esa organización. También está el caso de Norma Gell, si no mal recuerdo, y algún otro perfil que pues de alguna forma están llegando a posiciones en la lógica, creemos que sí, de méritos personales, pero también la lógica de la representación de este tipo de movimientos de género, ¿no? Que últimamente pues han cobrado cada vez más fuerza y cada vez están reclamando bajo la vía de la paridad una mayor representación política, ¿no? Rubén Galaviz Tristán, de la época de Felipe González, cuando fue gobernador, fue ya secretario de Salud o titular del ICEA y repite ahora con Tere Jiménez. No, repite, y me parece que es un médico con mucha trayectoria, tanto en el servicio público como con un reconocimiento profesional bastante consolidado en la iniciativa privada. Me parece que es un hombre que le aporta experiencia al gabinete, que tiene canas en la materia que maneja y que en ese sentido pues pudiera de alguna forma dar confianza de que es una persona que tiene experiencia, que tiene conocimiento del área que va a manejar, que es un área que además requiere pues un conocimiento naturalmente técnico, pero además de alguna forma una autoridad política y moral dentro de un gremio que pues naturalmente requiere sentirse representado por quien está ocupando este espacio, y pues obviamente un médico con la trayectoria del doctor Galaviz pues pareciera ser de alguna forma una apuesta importante, ¿no? Miriam Rodríguez Tiscareño, nos vamos a estar saltando algunos, producción, por razones de obviedad de tiempo, son 40 puestos y tenemos 25 minutos para el análisis, entonces nos vamos ahora con Miriam Rodríguez Tiscareño. Para ella para el gabinete, crean el cargo instituto o la oficina Instituto Registral y Catastral, que incluye catastro y el registro público. Desaparece SEGUOT, abogado. Interesante. Ella, bueno, de entrada fue presidenta municipal, conoce todo el tema del ordenamiento territorial por la etapa en la que fungió como suplente de Tere Jiménez, además estuvo metida en la administración municipal de la propia alcaldesa, y ahora este reto interesante que tiene con esta desaparición de la SEGUOD y la creación de ese Instituto Registral y Catastral, pues básicamente pues poner en orden todo lo que fue este desastre que de alguna forma hubo en la administración anterior con el tema de catastro y de registro público, que tuvieron ahí una crisis por el tema del hackeo del sistema, y que ahora pues Miriam
tendrá de alguna forma que poner ya operativo el sistema para poder de alguna forma darle certeza a la propiedad, a la transmisión de la propiedad raíz en el estado, y que pues pareciera ser que dado que tiene las confianzas completas de la alcaldesa, siempre ha sido parte de su equipo cercano, pues seguramente tendrá la facilidad de tomar decisiones con el respaldo de la gobernadora, ¿no? Por ella debo decir que es una de las 3 personas más eficientes de este gabinete y tengo elementos para respaldarlo. Cuando fue secretaria de Servicios Públicos, tú le reportabas un contenedor lleno, a los 5 minutos llegaba un camión y se lo llevaba. No, y es una mujer que ha destacado por méritos Entre otras propios, cosas. no tanto por la bandera esta de género, sino más bien por ser, como tú dices, una funcionaria eficiente, y eso pues también se le debe de reconocer particularmente, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Saraí Macías, secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua. Ella es un perfil pues relativamente nuevo, habrá que ver qué tanta capacidad tiene para destacar en este Es una gran nivel. cartera, es una Es una chamba gran cartera, grande. es una cartera que de alguna forma, más que nuevo, es un perfil discreto. Ella estuvo también en el municipio con esta misma cartera, y pues veremos qué tanta capacidad tiene para destacar. Una cartera que tradicionalmente no llama demasiados reflectores, pero que quizás deberíamos de estarle poniendo mayor atención, porque posiblemente es un tema que cada vez empieza a cobrar mayor relevancia, ¿no? El tema de la sustentabilidad, del medio ambiente, y pues obviamente la experiencia que tiene a nivel municipal, trasladarla al Estado con una lógica de sustentabilidad para toda la entidad, pues tendrá que tener una relevancia importante en la administración, y naturalmente un perfil que destaque un poco más de lo que ha sido hasta ahora una trayectoria discreta, ¿no? Luego nos vamos con Evaristo Pedrosa del INAHUA, agente de Toño Martín del Campo. A él se le maneja mucho el tema de pues, la vinculación con Toño, que de alguna forma es parte del acuerdo político con el que Tere arribó a la candidatura y ahora a la gobernatura con Toño Martín del Campo. Parece que es un hombre de experiencia en la materia, que tiene capacidad técnica acreditada en el área, que conoce, y pues que veamos hasta qué punto tiene una capacidad de mantener tanto su liderazgo en el sentido de la vinculación política a Antonio Martín del Campo, y en ese sentido su pertenencia a ese equipo político, pero al mismo tiempo formar parte institucionalmente de un proyecto encabezado por Tere Jiménez. Totalmente de acuerdo contigo, y vámonos con más funcionarios. Por ejemplo, mi tocayo Alberto Romero Garza al frente de Radio y Televisión de Aguascalientes. No, pues Beto es un comunicador muy consolidado, ha tenido una larga trayectoria en medios de comunicación, sabemos que tiene capacidades para comunicar, conoce el medio, es un hombre que ha destacado por ser comunicador prácticamente en todos los medios de comunicación importantes en Aguascalientes, y pues básicamente ahora tiene la gran misión de darle una nueva dimensión en materia de comunicación a RITA, ¿no? A Radio y Televisión de Aguascalientes, que tradicionalmente es un medio modesto, y que vamos a ver si Beto logra finalmente potenciarlo, como ha hecho el propio Beto con algunos medios de comunicación en los que él ha participado, ¿no? Yo no diría modesto cuando tiene cerca de 400 trabajadores, un presupuesto multimillonario en Radio y Televisión de Aguascalientes. Pero quizás nunca ha podido destacar con esa presencia, ¿Cuántos ¿no? tiene? Son 100 máximo, ¿no? ¿Tú crees que 100? Bueno, Lo corregimos, lo actualizamos, pero es grande la nómina de los empleados Y del el tema canal. es si tiene la capacidad con esa nómina para competir contra las empresas privadas en materia de comunicación, ¿no? Que es donde más bien se concentra el mercado, por ejemplo con Termápolis, ¿no? Claro. Y tú ves cómo es que este mercado pues, finalmente cada vez está más competido, y pues la televisora estatal pues tiene que de alguna forma con esos recursos justificar una proyección importante, tanto porque es un medio público de comunicación como por la función de comunicación que puede tener para Claro. el propio gobierno, ¿no? Y para Competir por el mercado digital, pero ¿sabes qué? Haciendo lo suyo, que es la difusión de las acciones de gobierno, porque para eso fue creado el organismo. en coordinación muy estrecha con la Secretaría de Comunicación, que va a encabezar Quique de la Torre. Pero pues vamos a ver cómo trabajan. Yo creo que Beto tiene mucha experiencia y una gran capacidad en el área, y sobre todo conoce muy bien el ambiente, y pues de hecho se ha llevado talentos importantes incluso de empresas de otras empresas de la IP. Vamos a ver cómo construye ese equipo, ¿no? Correcto. Natsieli Rodríguez Calzada, Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes. Bueno, este va a ser polémico, ¿no? Naturalmente, pues es una ex candidata potente, una ex candidata que tuvo muy vocal, que se caracterizó por tener un discurso de alguna forma belicoso, agresivo, pero pues finalmente pues hizo pinza con Tere de alguna de manera alguna forma contra las adversarias de alguna forma tuvo una función política Claro. ahí importante, particularmente durante los debates, y pues en este momento pues la gobernadora la rescata para la formación de este nuevo instituto, que además es una
cosa nueva, no es de nueva creación el tema de la atención a los migrantes a través de un instituto, y veremos qué capacidad tiene para darle un sentido, si verdaderamente tiene una justificación política, administrativa esta institución en Aguascalientes, y qué resultados da que justifiquen la creación de esta figura, ¿no? Carlos de Alba Salas, oficina de la gobernadora. ¿Este cargo te parece como una secretaría privada o te parece como la coordinación de gabinete que otros le han querido dar en la época de Salinas, en la época de Otto Granados, en la época de Carlos Lozano de la Torre? Pues todo dependerá de la propia gobernadora, ¿no? Qué tanta capacidad de decisión, particularmente en temas de agenda, que creo que es lo que es relevante en este tipo de cargos, ¿no? El acceso, el poder que le da un gobernante a su secretario particular, secretario privado, al encargado de su oficina, pues básicamente se vincula al control de su propia agenda, de a quienes recibe, a quienes no recibe, y eso pues finalmente de alguna forma construye la operatividad de gobierno, pero a partir del poder que delega la propia gobernadora en ese funcionario, que puede ser desde un funcionario meramente anecdótico que se dedique básicamente a servir cafés, hasta un factor real de poder que tenga capacidad para incidir en la agenda a partir del control de la agenda propia del gobernante, ¿no? Eso yo creo que dependerá de la propia gobernadora. El perfil pues formalmente es competente, pero pues depende muy más allá de las facultades estrictamente legales de la oficina, que son relativamente pocas, de la confianza política que se delega en el funcionario, ¿no? Muy buen perfil el de Carlitos de Alba Salas. Rosalba Naya dice: mis mejores deseos para la gobernadora, espero reconcilie a los hidrocálidos, demostrando que fue ella una excelente elección para bien de Aguascalientes. Rosalba agrega: ojalá este gabinete y administración no se desvíen más a lo político que al servicio y mejoramiento del Estado y sus habitantes. También agrega: pues Saraí Macías le propuse una cartilla ecológica en un miércoles ciudadano y nunca me dio respuesta. Ojalá aproveche de mostrar capacidad en el cargo. En radio y televisión me hubiera gustado Alicia Viveros. Bueno, Rosalba, no se preocupe que en mi tocayo está muy bien dirigido el canal y yo me quedo aquí a dirigir el mío. Saúl Reyes dice: Radio y Televisión de Aguascalientes tiene una mala programación y por lo mismo no tiene buena audiencia, muy distante del extinto Canal 6 que tenía buena programación familiar de acuerdo a la época. Ojalá Beto Romero lo reivindique y diseñen una nueva programación, opina Saúl Reyes. Nos vamos con el nuevo del IDEA. ¿Lo conoces? Arturo Fernández Estrada. Digo, conocemos su trayectoria, fue alcalde, si no mal recuerdo también fue diputado, no recuerdo si de Nueva Alianza, no estoy bien seguro, pero pues me parece que es un perfil interesante. Vamos a ver qué enfoque le da a la materia deportiva en Aguascalientes, particularmente si se le da juego a los municipios del interior, que tradicionalmente tienen una infraestructura relativamente limitada para efectos de la materia deportiva, y pues hasta qué punto tiene la capacidad, siendo un exalcalde del interior, para establecer una política pública que tenga un impacto transversal en todos los municipios del estado en esta materia que le toca dirigir, que es el tema de deportes, ¿no? Que por cierto, un dato interesante, la cartera de deportes fue la única cartera del sexenio anterior que tuvo un solo titular durante todo el sexenio. Interesante. Isidoro Armendáriz García al frente de CEDRAE. Isidoro, pues bueno, es un político ya de muchos años, de mucha trayectoria, de mucho recorrido, que tiene una amplia experiencia particularmente en el sector rural. Estuvo en el gobierno federal metido en todo ese tema de ordenamiento territorial en los municipios a través de la SEDATU, y pues ahora básicamente regresa a la arena política después de presidente del PRI, fue presidente muy del PRI, cercano a Lorena Martínez, candidato a senador en algún momento, también ha tenido diversas carteras en la administración pública, ¿no? Pero bueno, es un político de mucha trayectoria, mucho arraigo político priista, hay que decirlo, obviamente, eso va a llamar la atención, va a generar tensiones, tiene un amplio conocimiento del campo, naturalmente, de hecho, su fuerza política siempre ha estado vinculada a los municipios, y pues vamos a ver qué capacidad tiene para articularse particularmente en representación de un gobierno panista, siendo él priista, con los gobiernos del interior, para articular una política de campo que tenga un impacto importante en el conjunto de Aguascalientes, ¿no? Preguntarán muchos qué hace ahí. Bueno, se lo dije aquí en este estudio, en uno de nuestros noticieros, estuvo trabajando muy tempranamente, yo diría que hasta antes de la campaña, en allegarle a las comunidades rurales a la candidata. No, de hecho, durante la campaña Isidoro fue un factor muy importante, haciéndole mucha agenda a Tere Jiménez en los municipios. De hecho, se manejaba mucho que Tere hacía mucha campaña en los municipios y un poco menos en la ciudad, porque aparte ya era muy conocida. Y pues parte de toda esa agenda de los municipios la articulaba Isidoro Armendáriz. Básicamente ahora es la lógica que sigue, ¿no? Ahora,
de las oficinas que ha encabezado y las épocas en que ha trabajado, Isidoro debe actualizarse en el tema de agroindustrias, debe en la eficiencia productiva del campo, reconversión de cultivos que ya ha ocurrido en los últimos 3 sexenios y que no debe dejar de mirar, porque quienes le antecedieron, como Miguel, que es el saliente, como el mismo Manuel Alejandro González, hicieron un excelente trabajo. Yo creo que Isidoro debe de no nada más pensar en la CNC, no nada más en el cultivo del maíz temporal, sino trabajar mucho. El reto en importante para Isidoro es reinventarse, ¿no? Porque pues finalmente la lógica política donde él se formó es una lógica política en muchos sentidos obsoleta, y ahora tiene que articularse en una lógica política muy distinta con un sector empresarial que en el sector de agronegocios demanda innovación, demanda cambio de paradigmas, conversión tecnológica, que pues se tiene que dar, porque si no, pues básicamente se va a quedar reinventa rebasado. Y se actualiza para que se quede, si no, se le puede cortar el sexenio, el quinquenio. Probablemente. Pati Castillo, a Secretaría de Desarrollo Social. No, pues ella es una operadora política de mucha trayectoria. De hecho, pues se comenta en Radio Pasillo que es uno de los grandes secretos de los éxitos de Tere Jiménez, su capacidad de operación política, de articulación. Ella no es de aquí, ella llegó para la campaña y anduvo haciendo ahí su proyecto para la en la lógica política de las estructuras políticas, que siempre es importante de alguna manera tener un control político bien estructurado, y pues se habla de la capacidad que tiene Pati Castillo para esto. Obviamente esto tiene que tener mucho cuidado al momento de llevarlo a la cartera de desarrollo social. Siempre hay una vinculación política entre el desarrollo social de una entidad y el tema político partidista, pero en este momento pues básicamente la lógica sería más bien que se enfocara esa capacidad técnica probada que hoy tiene a la lógica de construir una estructura de desarrollo social que verdaderamente impacte de forma focalizada ahí donde se requieren los apoyos, que además la gobernadora ya anunció. La gobernadora anunció la creación de ciertos programas sociales a nivel estatal que esperemos estén focalizados a aquellos sectores donde más se necesitan. Juan Pablo Diosdado, en la Contraloría Estatal, en el boletín le cambiaron de nombre, creo que le pusieron Gómez Diosdado. No lo noté, pero bueno, es el exdiputado. Pues Juan Pablo Diosdado. Es un hombre que ya lleva tiempo trabajando con la gobernadora, ocupó el mismo cargo en la administración municipal, recientemente elegido diputado. En este momento va para la Contraloría, y pues básicamente pues ahí le toca la fina labor de estar revisando al dedillo a todos los demás secretarios, fundamentalmente en los temas vinculados al control patrimonial, ¿no? Va a ser un tema interesante, qué función va a tener, va a gravitar junto con él, con esta nueva Contraloría Jurídica que se va, no es Contraloría, es esta oficina de control de todos los jurídicos que se va a formar también, se me olvida el nombre, la Consejería Jurídica, y qué capacidad tengan para articular una estructura administrativa que tenga un control férreo del uso de los recursos públicos para que no haya ningún problema eventualmente de desvíos y cosas de ese tipo, ¿no? A la Secretaría de Gobernación le confiaron la cartera a Florentino Reyes Berlier. A él le habían ofrecido la Secretaría de Administración y la rechazó porque es el que tiene que firmar todo, y luego pues los andan persiguiendo en el sexenio subsecuente. Entonces dijo, no, ya me pasó con Luis Armando que me andaban correteando, mejor denme otra cosita, por favor. No, pues es un político con mucha trayectoria, de alguna forma hasta de abolengo se le podría considerar, ¿no? Florentino pues finalmente no deja de ser un personaje que ya ha trascendido varias administraciones. Con Luis Armando Reynoso fue un funcionario muy eficaz, y ahorita sorprende el giro al área de gobernación. De hecho fue uno de los perfiles que de alguna forma estuvo más en la incógnita los últimos días de quién iba a ser. Finalmente se decanta la decisión por Florentino Reyes Berlier. Es un hombre que le aporta canas, que le aporta experiencia al gobierno y que de alguna forma contrapesa la juventud de la gobernadora, dando de alguna forma una imagen de mayor experiencia, una imagen de alguna forma de mesura frente pues a los impulsos que son naturales a la juventud, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hacen esta dupla, porque pues finalmente el secretario de gobierno siempre tiene que tener una relación muy especial con la gobernadora, en la lógica de quién atiende qué temas, policía bueno, policía malo, como se suele hablar en el argot. Y pues Florentino Reyes Berlier tiene la encomienda pues de ser esta cara sí firme, que tenga capacidad de resolver a nombre del gobierno, pero sin de alguna forma opacar el ejercicio del gobierno de la gobernadora. Varios Luis Armandistas en el sexenio de Tere. Sí, de hecho, Los de Alba, por ejemplo. No, de hecho, pues se comenta que hay un grupo político que de forma natural, en el momento
momento que Luis Armando pues deja de ser un actor, pues empezó a buscar de alguna forma con qué figura política vincularse. Muchos encontraron cobijo alrededor de Tere Jiménez y ahí han construido un equipo político que parece ya más bien separado de la figura de Luis Armando Reynoso y seguir su propia lógica política en la lógica de construir un proyecto para ellos que ahora es con Tere Jiménez, ¿no? Gloria Romo a Secretaría de Turismo, una gran contratación. Ella es una empresaria muy conocida en el ramo, de hecho, parte del Consejo Coordinador Empresarial. En algún momento en los últimos meses se manejaba la posibilidad de que incluso ya compitiera por dirigir el Consejo. Entiendo que se decantó más bien por la invitación de la alcaldesa para Sectur, y pues vamos a ver qué capacidad tiene ahora que Sectur se separa de Patronato. Sí, porque te acuerdas que se juntaron Sectur y Patronato una temporada, Así ahora es. se vuelven a separar. Está bien. Y pues bueno, vamos a ver qué se hace con esta cartera y si se justifica o no la separación y la existencia de los dos organismos junto con Paquín, que es el otro encargado. Y que de se la Patronato. lleven bien, porque se necesita ahí armonía. Y que no haya una rivalidad ahí, una tensión importante, Exacto. ¿no? Guillermo de la Torre Ceplade. Pues él es un hombre técnico, él es un hombre fundamentalmente abocado a los temas de planeación, con experiencia en el municipio, ahí se encargaba también del Implan, y pues básicamente ahora va al tema a nivel estatal. Se llama mucho a la discusión pública de que es el hombre que le ha estado articulando el plan de gobierno a la gobernadora, y pues fundamentalmente es un perfil técnico. Ya trabajaba solvente, ahí en las segundas filas en esa y secretaría. que de alguna forma no es un tipo que llame demasiado los reflectores, pero que al parecer es muy competente en términos técnicos en su área. De acuerdo. Alfredo Cervantes García, secretario de Finanzas. No, pues bueno, él siempre ha sido uno de los brazos derechos de Tere Jiménez, fue su coordinador de campaña durante la elección a gobernador, fue su secretario de Finanzas en el municipio. Pues obviamente para la cartera que maneja pues requiere tenerse la plena confianza de la gobernadora en la administración y el uso de recursos, y pues obviamente se le perfila como uno de los hombres fuertes de la administración, ¿no? Finalmente ha logrado ganarse esa confianza y cercanía con Tere Jiménez, y ahora es recompensada la función política que ha llevado a cabo con la coordinación de la campaña y ahora con la Secretaría de Finanzas. Él lo bautizó con el nombre de Mr. Software, porque en la campaña de Tere Jiménez para ser alcaldesa tenía todo el sistema de acopio de información electoral al segundo, y él te puede decir, ganamos con tanto por ciento. Ah, bueno, pasó. Lo entrevisté el día de la elección y dijo pues lo que finalmente ocurrió, antes que muchas empresas que se dedican a esto. No, fue un coordinador muy eficaz. Bueno, los resultados hablan por sí mismos, ¿no? Finalmente los resultados están ahí, y durante toda la campaña se habló mucho de que César Cervantes era el coordinador y que tomaba verdaderamente decisiones y tenía capacidad no solo de alguna forma de administrar, sino de verdaderamente de tomar decisiones ejecutivas con la plena confianza de la gobernadora. Es cierto, y además el pago de la deuda cuando fue tesorero municipal fue uno de sus proyectos que para mi gusto dio muy buena imagen a Tere Jiménez, lo vimos muy bien ese aspecto, y hoy por hoy pues se gana este sitio que tiene, no nada más por el trabajo electoral, sino por la función pública, así que felicidades a Alfredo Cervantes, ojalá que siga atendiendo a toda la población con la sencillez que le caracteriza. Porfirio Sánchez Mendoza, de estar en prisión hace 3 meses, hoy refrendado en seguridad pública, y creemos que justamente nos parece muy bien esto. Bueno, esto fue comentado durante varias semanas porque fue un escándalo, obviamente, el tema de su detención. Finalmente logra salir absuelto de forma muy rápida, además. Fue una victoria jurídica contundente por falta de elementos la que obtuvo el comandante Porfirio. Y de alguna forma sí es muy reivindicativo porque en general en Aguascalientes, aunque en los últimos días ha habido algunos focos rojos que naturalmente tendrá que atender, pero en general hemos vivido un clima de paz, estabilidad, particularmente en el contexto nacional. Guadalajara, lo vimos ayer, el tema de los Zacatecas, Guanajuato son plazas muy calientes, y Aguascalientes ha logrado mantener una estabilidad, y pues en parte tendrá que ver con el trabajo de Porfirio, que una vez que ha logrado sortear este incidente en el cual estuvo involucrado el mes o hace 2 o 3 meses, pues básicamente pues se le da la confianza en la lógica de básicamente no descomponer lo que ha funcionado, ¿no? Claro, y ahí tendría que ir de la mano el actual fiscal estatal, para mi gusto, que ha hecho un excelente trabajo cuando detienen hasta los sicarios que matan a otros delincuentes en la ciudad. Y ahí es tema del propio fiscal, porque el fiscal debemos de recordar que tiene una plena autonomía, tiene un nombramiento transeccional por 7 años, si no mal recuerdo deben de quedar 3 o 2 años todavía de nombramiento. Yo no le movería la fórmula porque se le puede descomponer el Estado, y si hay algo que la gente me dijo en la toma de posesión es seguridad, Alberto.
que cuiden la seguridad. Todavía no se mencionaba el sábado este gabinete y la gente traía en boca seguridad. No, finalmente la sociedad puede funcionar con, sin y a pesar del gobierno, pero lo que no puede es cuando hay un problema de seguridad, entonces sí tienes un problema generalizado, ¿no? Manuel Alejandro González al frente de SEDEC y le agregan ciencia y tecnología y lo va a poder hacer muy bien porque es un gran funcionario, muy eficiente, muy proactivo. No, aparte es un tipo técnico, es un tipo que no se ha metido en grillas, que no se ha dejado llevar por el canto de las sirenas, que muchas veces en el sexenio anterior lo quisieron de alguna forma montar en temas político-electorales. Él siempre se mantuvo en lo suyo, en la parte técnico-económica, con unos resultados importantes. Finalmente ha sido una cartera que ha destacado de alguna forma en el sexenio de Martín Orozco y que en ese sentido pues ahora es de alguna forma validado por la propia gobernadora con la ratificación en el cargo, ¿no? Carolina López, a Obras Públicas, cambio de última hora ayer por la tarde y lo comenté en el grupo del Círculo Rojo. Este sí, no lo tengo tan claro, habrá que ver cómo se desarrolla en los próximos días. Entiendo que estuvo en CEWOT, sí, un perfil importante, joven, habrá que ver qué capacidad tiene para justificar este cambio de último momento, porque ahí pues obviamente llamó la atención este giro que tomaron los acontecimientos, al menos contra lo que se tenía registrado en Radio Pasillo que estaba aconteciendo, y pues básicamente pues tiene un perfil vinculado sí a la administración pública porque ya tenía algunos cargos, pero la ejecución de obra pública es un tema que siempre va a ser controvertido, que siempre va a generar tensiones, y pues vamos a ver si tiene la capacidad, tiene una cara muy amable para poder mantener la firmeza en la toma de decisiones en esa área, pero sin que todos estos intereses que están alrededor de ella pues la quieran de alguna forma incidir en su perfil por ser mujer, ¿no? Lorena Martínez Rodríguez, Instituto de Educación de Aguascalientes. Bueno, pues aquí sí estoy sesgado porque aparte le tengo una amistad personal, pero pues sí creo que es el perfil de más alto rango, el mayor perfil político que se integra al gabinete, pues por obvias razones, ex candidata a gobernadora, perfil de primera línea política incluso a nivel nacional, una mujer con mucha experiencia y mucha trayectoria en Aguascalientes, ya fue alcaldesa, conoce plenamente el ejercicio de poder, sí, y pues bueno, en ese sentido habla bien de Tere Jiménez, que incorpora un perfil de tan alto nivel a la administración pública sin sentirse de alguna forma disputada por el tema de la presencia de un perfil tan fuerte como Lorena, ¿no? ¿Se activa la carrera a la sucesión gubernamental? No, yo no lo vería así. Bueno, habrá que ver ¿En 5 escasos años? Yo no lo vería así. Yo creo que el tema, la lógica de Lorena más bien pasaría por el Senado de la República, entiendo yo, pero habrá que ver cómo se decantan los acontecimientos y fundamentalmente pues el tema de qué se hace en la educación, que es un tema crítico después de 2 años de pandemia, cómo se abordan los retos en materia educativa y qué es lo que pasa con un sector que tradicionalmente es tan político, ¿no? Y en ese sentido, pues la experiencia de Lorena en el manejo de la coyuntura política, de los intereses que siempre son consubstanciales, su experiencia y su peso político, pues yo creo que le ayudarán a la gobernadora a tener mucha estabilidad en el gremio. Paquín González al frente del patronato, repite con media chamba. Pues bueno, Paquín es un hombre que de alguna forma se ha mantenido alrededor del panismo, un empresario importante, fíjate lo que son las cosas. ¿Te acuerdas que en aquella primera elección de Tere Jiménez a la alcaldía, Paquín era uno de sus grandes contendientes al interior del PAN, ¿no? Así es. Pasaron los años, Paquín de alguna forma se alejó un momento de la política, después regresó a invitación de Martín Orozco, si no mal recuerdo, hace un año y medio, y desde entonces se ha integrado al patronato de la feria. Le tocó realizar esta última feria de San Marcos, después de 2 años de no tener feria de San Marcos, y pues de alguna forma pareciera ser que quedó a deber en el tiempo, ¿no? No porque no haya sido una muy buena feria, sino porque por el tema de la pandemia no ha tenido el momento para desplegar todo lo que podría ser podría ser un perfil como él en el patronato, y pues es bueno que se le dé la continuidad a un perfil como él, ¿no? Cuando se quedaron en el pleito interno de la candidatura precisamente a la gubernatura hace escasos que 1 año y medio, muchos se quedaron con la película, con ese capítulo, pero no supieron que en la campaña Paquín se acercó a Tere, limó asperezas y le ayudó, le apoyó en varias formas que yo conozco y que ahora no menciono, y ahora pues está recibiendo su
su pago. Y en el panismo tiene arraigo, es un hombre que ha sido diputado federal, que ha tenido de alguna forma presencia política propia en el panismo, se le llegó a ver como un panista que podría haber convertido incluso por la gobernatura o la alcaldía de la capital, y pues también tiene un peso político propio, ¿no? Incluso al margen de su vinculación en los últimos tiempos con Martín Orozco, yo creo que Paquín tiene esta especificidad de ser reconocido por ser él mismo, ¿no? Y no por depender de un político en particular. ¿Lo activan para la sucesión gubernamental? Pues, digo, me parece que se pensara a muy largo plazo. Se ve lejos 5 años, pero mira, quítale uno porque se destapan un año antes o año y medio, son 3 y medio. Pues bueno, ya veremos cómo se ponen los tiempos. Me parece que sería muy arriesgada una afirmación de ese tipo en este momento. Pero pues finalmente sí es un perfil importante, un perfil que tiene una trayectoria consolidada y que cuando menos darle más tiempo después de los 2 años de pandemia para llevar a cabo un trabajo en el patronato de la feria, creo que es importante. Tere Jiménez, gobernadora, sabe lo que Aguascalientes necesita, excelente, dice Inés Rodríguez. Ray Flores, Beto, aún existe la ley del servicio profesional de carrera. Una lástima el despido de muchos trabajadores, incluso de buen desempeño. Alan. Bueno, ahí habría que ver qué trabajadores, porque también hay en la administración pública hay cargos de confianza y están los trabajadores de base, que son a los que tradicionalmente se vincula el llamado servicio civil de carrera, ¿no? Particularmente jefaturas, direcciones de área, direcciones generales, subsecretarías y secretarías son cargos de confianza que son otorgados cada 6 años en función de la lógica del plan de gobierno que estructura el gobernante. En esa lógica habrá que ver cómo se dan estos cambios. Entiendo que Martín Orozco tuvo la prudencia de dejar prácticamente liquidados a todos los cargos de confianza. Uh-huh. ¿Sí? Y en ese sentido, pues Tere Jiménez tiene de alguna forma la oportunidad de ratificar a quien tenga que ratificar por su solvencia técnica o hacer los cambios que tenga que hacer en función de la coyuntura, ¿no? Yo creo que tendrán que tomar esas decisiones en las próximas semanas de la mano con sus cabezas de área, ¿no? Ray Flores, ¿quién quedó a cargo de Protección Civil Estatal? ¿El Chato Muñoz? No estoy seguro. Lo vi en la toma de posesión parado y como si estuviera chambeando, nomás sin su placa que usa en el pecho. Pues a lo mejor está en la lógica de la protección municipal. Creo ¿no? que Habrá sí que repite, ver. Bueno, cambia de cargo porque antes lo hacía a nivel municipal. Habría que ver. Ray Flores, y las universidades a cargo del Estado, leímos en nuestro chat que esas todavía no están definidas. Le iban a dar una a Fernando Herrera. Se ha mencionado la posibilidad de que Fernando Herrera sea uno de los rectores de esas universidades, si no me recuerdo se le mencionó para la metropolitana. Se habla también de Lucía Armendáriz, también un muy buen perfil además, Lucía Armendáriz. Habrá que ver, porque además son cargos que formalmente no nombra la gobernadora. La gobernadora sí tiene una participación, hace una propuesta, pero tienen que ser nombrados por juntas de gobierno que tienen que hacer su proceso en los próximos días para hacer estos cambios, ¿no? El gran ausente del gabinete, Rubén Camarillo Ortega. Rubén Camarillo, se especuló mucho, particularmente en relación con la Secretaría de Gobierno, si él iba a ser el secretario de Gobierno. Parecía en algún momento el perfil natural, por su cercanía directa, por el padrinazgo que durante mucho tiempo ha tenido con la gobernadora Tere Jiménez, pero también se hablaba y se habló, y parece ser que fue lo que explica, de todos los compromisos que él tiene, particularmente en términos profesionales. Uh-huh. Él tiene un despacho en materia de energía con temas y compromisos internacionales muy importantes. Sí, de hecho, debes de recordar que finalmente fue el senador que articuló lo que fue en su momento la reforma energética y que años después él estableció de alguna forma un despacho muy importante con muchos clientes a nivel internacional muy solventes y pues tiene compromisos internacionales que tiene que atender. Además, el propio Rubén ya había comentado, alguna vez me lo comentó, pues que él estaba más bien enfocado a sus temas ya familiares, en casi una lógica de retiro político. Los nietos. A los nietos. Y él me decía alguna vez que su mayor encargo en este momento era ser el mejor abuelo del mundo, ¿no? Eso era lo que él me decía. Y yo sí, muchos creen en la suspicacia de que algún tema de intereses, pero yo sí creo que el tema personal, familiar, importó mucho para que él no terminara de incorporarse a gobierno y seguir ya más bien una lógica de coacheo, ¿no? De ser una voz ¿Asesor? Que tenga autoridad moral con la gobernadora, al que la gobernadora seguramente escucha y con la que la gobernadora siente la confianza de que de alguna forma está escuchando la voz de un amigo y no la voz de un funcionario que pueda tener un interés u otro, ¿no? ¿Se cortó el cordón umbilical?
con Rubén. Yo no lo vería así, digo, habrá que ver cómo evoluciona esa relación en los próximos tiempos. Yo creo que Rubén sigue teniendo un peso importante, de hecho en la toma de protesta de Tere Jiménez estuvo al centro del evento, sí, de alguna forma pues siendo el padrino de esta nueva gobernadora que hoy tenemos y con un protagonismo discreto, pero sí con una presencia importante, ¿no? Escuché el argumento dentro del gabinete compacto de Tere, no voy a decir mi fuente evidentemente, de que pues ya la gobernadora o Tere había crecido y que tenía su propio grupo político, ya no iba a ser la del grupo de el mencionado senador o ex senador, sino que ella ya tenía su fuerza propia y su grupo propio. Entonces creo que hay una corriente dentro del gabinete estatal que le aconseja esto a Tere Jiménez. Seguramente habrá estas tensiones. Yo no creo que, digo, es natural que la gobernadora se asuma como cabeza de un grupo político, pues finalmente es el ejercicio del gobierno lo que te da esa presencia y ese poder político, pero yo creo que en el caso particular de Rubén, yo creo que es más bien un tema de que él va a mantener naturalmente una autoridad moral, una opinión que va a escuchar. ¿Quién toma las decisiones? Porque quien tomará las decisiones es la gobernadora. Naturalmente en ese proceso habrá muchas voces o tensiones interesadas también, porque ahí empieza la tensión política natural a todo gobierno, que empezarán a querer disputar con Rubén esa cercanía, esa capacidad de influir. Eso. Y pues naturalmente es ahí donde se dan estas, vamos al término técnico. Esas patadas por debajo de la mesa. Esas patadas por debajo de la mesa, Amigo, esas grillas. Pero yo creo que Rubén tiene una autoridad importante y creo que la mantendrá. Muchas gracias por venir. Mi estimado Beto, muchas gracias por la invitación. invitación. Del gabinete.